Y en cuanto al reporte, esta sería la primera del segundo informe de prácticas que van a entregar. Muy bien, entonces vamos a ver, les voy a compartir el video sobre solubilidad y me hacen el favor de ir anotando de una vez sus resultados. Este video es sobre solubilidad. Si lo pueden adaptar a la tabla que está en el manual, pues enhorabuena. Si no, pues en el cuaderno lo pueden anotar conforme los van escuchando y ya en el reporte pues los arreglan en tablas. ¿Estamos? Entonces les voy a compartir ahorita el video de solubilidad. Vamos a explicar la prueba de solubilidad. Vamos a utilizar como solventes agua y el otro solvente es hexano. Primero vamos a tomar 3 tubos que vamos a utilizar para hacer la prueba con el solvente agua y luego otros 3 tubos que utilizaremos para hacer la prueba con el solvente hexano. Vamos a agregar de cada solvente, vamos a agregar 10 gotas. Ya tenemos las 10 gotas del solvente agua. Ahora vamos a proceder a agregar a los otros 3 tubos 10 gotas del solvente hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Luego vamos a probar la solubilidad de 3 hidrocarburos, siendo estos la gasolina, el diésel y el heptano. De cada uno de estos vamos a agregar 10 gotas. Al tubo 1 corresponderá la gasolina, al tubo 2 corresponderá el diésel y al tubo 3 el heptano. Vamos a empezar con los tubos 1, que sería la gasolina, 10 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos al tubo del hexano, el solvente hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a agitar aproximadamente por 30 segundos. Este es el tubo que tiene agua con gasolina. Agitamos vigorosamente. Pasados 30 segundos, observamos el tubo y vemos si hubo solubilidad. Si ven, hay unas como burbujas que se están formando
y vemos que se está separando el agua de la gasolina. Realmente fue una mezcla temporal, porque vean que el tubo que tiene gasolina y agua se está separando en dos fases, siendo la gasolina la que está en la parte de arriba y el agua la que está en la parte de abajo. Si nos vamos al tubo de gasolina con hexano, vamos a agitar también 30 segundos aproximadamente. Luego vamos a ver lo que sucedió y vemos que el tubo de la gasolina con el hexano solamente posee una fase. Eso quiere decir que la gasolina y el hexano son muy solubles, mientras que la gasolina y el agua presentan dos fases. Estos no son solubles. Vamos a pasar a los tubos número 2, que corresponden al diésel. Vamos a probar cómo actúa, cómo se solubiliza el diésel en agua y cómo lo hace en hexano. Vamos a agregar 10 gotas a los tubos número 2. Primero en el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego nos vamos al del diésel, al del hexano, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si observamos el tubo, antes de agitar el tubo del diésel, vemos que el agua y el diésel formaron dos fases por la insolubilidad que tiene el diésel en el agua, mientras que el tubo del diésel y hexano inmediatamente se solubilizó. Vamos a quitar ahora por 30 segundos el tubo del diésel y el agua. Vean que presenta burbujitas. Se está separando el diésel de del agua, perdón. El diésel se está separando del agua. Hasta abajo podemos notar que ya el agua, la presencia del agua evidente. Hay formación de dos fases, agua y diésel. Mientras que en el tubo que tiene diésel y hexano, lo vamos a agitar. Y si ven, aquí hay una solución perfecta. Solamente hay una fase, lo que nos indica que el diésel y el hexano son perfectamente solubles, a diferencia del agua y el diésel, que son insolubles. El diésel queda en la parte superior, por lo tanto es menos denso y flota. Vamos a proceder a probar el hidrocarburo heptano, tanto en agua como en hexano. Igualmente que los otros hidrocarburos, le vamos a agregar 10 gotas. Vamos a agregarlo primero en el tubo que tiene agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego vamos a agregarlo en el tubo que contiene hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a observar los tubos. Si ven, el tubo que tiene agua y heptano presenta dos fases. El heptano es incoloro, por lo tanto no es tan evidente, pero sí logramos, si se fijan bien, logramos ver en la parte superior el heptano y en la parte inferior el agua. Mientras que en el tubo hexano con heptano no vemos esas dos fases, que sí se ven con el tubo de agua. Vamos a proceder a agitar.
Vamos a agitar primero el tubo del hexano con agua. Vean que se están formando nuevamente bolitas. Se está iniciando la separación de en las dos fases. Vamos a colocar en la gradilla y se observa la separación de la fase del heptano en la parte superior y la fase del agua en la parte inferior. En el tubo que contiene heptano y hexano, que también lo vamos a proceder a agitar, no se da la formación de las burbujas que sí se dio en la del agua y el heptano, y vemos que presenta solamente una fase, por lo tanto es completamente soluble el hexano con el heptano, mientras que el agua y el heptano no son solubles. Algo interesante de los de agua con heptano y hexano, con heptano, que si usted respecto al tubo que tiene hexano, vea que el volumen, el que presenta más que el que tiene hexano junto al heptano, ya que el hexano se evapora al ambiente, y debido a eso se debe la diferencia de volúmenes por la evaporación. La unidad depende de la polaridad de las sustancias. Las sustancias polares se disuelven en sustancias polares, que las sustancias no polares o apolares se disuelven en solventes no polares. Si nosotros nos ponemos a observar el agua y el hidrocarburo, no hay solubilidad, y esto se debe a que el agua es una sustancia polar y el hidrocarburo es una sustancia no polar. Mientras que el hexano, que es el solvente de este tubo, junto a la gasolina, los dos, tanto la gasolina como el hexano, son sustancias no polares, por lo cual tienen una buena solubilidad. También podríamos énfasis aquí en algo que expliqué anteriormente, que es el volumen que hay en los tubos al finalizar el experimento. Hay menos volumen en los tubos que solamente tienen hidrocarburos, que hablaríamos de este tubo y de este tubo. Esto es debido a que los hidrocarburos se volatilizan o se evaporan fácilmente en el ambiente debido a la temperatura, fácilmente sufren evaporación. Por lo tanto, ya no está el volumen inicial, mucho ya fue evaporado al ambiente. Es por ello la diferencia de volúmenes entre los tubos que tienen agua y el otro hidrocarburo. Y los Ok, ¿comentarios acerca del video, jóvenes? Todo claro, Inge. Explicativo, ¿verdad? Entonces, a ver ahora el video, el punto y el punto que comparto. Igual, va dando entonces. El ácido benzoico, que es un sólido orgánico conocido, y el etanol, que es determinación de puntos de fusión y ebullición en compuestos orgánicos. En este caso concreto vamos a trabajar sobre dos muestras: el ácido benzoico, que es un sólido orgánico conocido, y el etanol, que es un solvente de uso muy frecuente. No siendo más, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con
Como ya se había mencionado, vamos a trabajar con esta muestra sólida que es ácido benzoico y en caso de que no la tengan debidamente pulverizada, pueden utilizar primero un mortero para que obtengan esta textura muy parecida a de un polvo fino. Una vez que la muestra esté debidamente pulverizada, lo siguiente es introducirla dentro de un tubo capilar, que puede ser un tubo como el que ven aquí, que tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor. Y no va a ser necesario utilizar el tubo en toda su extensión, sino que previamente vamos a partirlo a la mitad y posteriormente vamos a utilizar un mechero Bunsen o una llama para sellarlo por uno de los extremos. Acercamos con mucho cuidado el tubo capilar por su extremo roto a la llama, exponiendo solamente la parte rota y lo vamos a que el cierre sea uniforme. Totalmente cerrado, lo retiramos de la llama y deberíamos obtener algo como esto. Lo que haremos ahora es introducir el ácido benzoico dentro del capilar que acabamos de sellar. Vamos introduciendo el sólido con el capilar por el extremo abierto para que el sólido vaya ingresando en el capilar y alcance una altura aproximada de unos 3 o 4 milímetros. Debemos conseguir que el sólido quede compactado no en la parte abierta del capilar, sino en la parte sellada. Para eso vamos a valernos de un tubo de vidrio, lo vamos a poner de forma vertical y vamos a dejar que el capilar, la parte superior abajo, con la parte sellada apuntando hacia abajo, de modo que el sólido se vaya compactando. De esta manera. Repito este procedimiento las veces que sea necesario hasta que todo el sólido quede compactado en la parte sellada del capilar. Ahora debemos dar fijamente el capilar al extremo inferior de un termómetro y podemos utilizar para esto alambre de cobre o bandas elásticas. Una vez que haya preparado el capilar y la muestra, los dejamos de lado un momento y vamos a armar el siguiente montaje, el cual consta de un tubo de Thiel, que es el instrumento que nos va a permitir hacer un calentamiento controlado para poder observar la fusión de la muestra, y un mechero Bunsen, que va a suministrar calor al tubo Thiel en este codo. El tubo Thiel debe llenarse con una sustancia que tenga un punto de fusión muy superior al de la muestra. En este caso vamos a utilizar el glicerol, pero también podríamos utilizar aceite mineral o en ocasiones aceite de cocina. Procedemos a llenar el glicerol en el interior del tubo de Thiel. El nivel del glicerol debe llegar apenas medio o 1 centímetro máximo por arriba de la unión con el codo. Ahora lo que debemos hacer es introducir el termómetro en el tubo de Thiel, pero debemos tener cuidado o medirlo de manera que se introduzca solo hasta el punto en el que el capilar quede con su extremo abierto por encima de la glicerina, puesto que de otra forma la glicerina va a entrar por el tubo capilar y va a contaminar la muestra y puede dañar la experiencia. Entonces, previo a su introducción, debemos medir el termómetro para saber hasta qué profundidad de Thiel debemos meterlo. Bueno, ya hemos introducido el termómetro en el tubo de Thiel y ya estaría listo el montaje completo para el punto de fusión, así es como debería verse. Solo hace falta empezar a suministrar calor a través del mechero Bunsen y se recomienda que la lectura del punto de fusión se haga entre dos personas, una que estaría pendiente de cuando inicia a fundirse la muestra dentro del capilar y cuando termina, y otra persona que debería registrar las lecturas de temperatura en la escala de temperatura del termómetro. Vamos a empezar con el calentamiento. Ahí podemos ver cómo la muestra está empezando a fundir. Y ahora podemos ver cómo la muestra ya se encuentra totalmente fundida. Se recomienda registrar el rango de temperaturas cuando empiezan a aparecer las primeras gotas de muestra fundida hasta que desaparece el último cristal de muestra. Podemos utilizar el mismo montaje para la medición del punto de ebullición, solamente que debemos volver a preparar la muestra, sujetarla nuevamente al termómetro y esperar a que la glicerina se enfríe. La muestra líquida para determinación del punto de ebullición, en este caso etanol, vamos a depositarla en uno de estos pequeños tubos de ensayo o microtubos, que también se conocen como tubos Durham. No hace falta que llenemos el tubo Durham más allá de la mitad de su extensión.
Ahora tomamos un capilar previamente sellado, como ya se explicó, y lo introducimos en el tubo Durham que llenamos previamente, asegurándonos que la parte abierta del capilar quede hacia abajo, de esta manera. Ahora sujetamos el tubo Durham a la parte inferior de un termómetro, buscando que el amarre no nos quite visibilidad de la parte del capilar, que es lo que más nos interesa observar. Nuevamente introducimos el termómetro con el tubo Durham dentro del tubo de Thiel, asegurándonos que el nivel de la glicerina no sobrepase la parte abierta del tubo Durham. Ahora procedemos a calentar, a hacer un calentamiento lento, y cuando se produzca una cadena de burbujas saliendo del tubo capilar vamos a detener el calentamiento. Cuando observen esa expulsión continua de burbujas del tubo capilar, pueden retirar el calentamiento. Cuando vean que el líquido asciende por el capilar de esa manera, es cuando debemos registrar la temperatura. En este caso, el termómetro está marcando 78 grados centígrados. Recuerden que los puntos de ebullición deben corregirse debido al efecto de la presión atmosférica utilizando la ecuación de Sidney-Young. Para desmontar todo el instrumental deben tener cuidado de que la glicerina se encuentre a temperatura ambiente. Eso ha sido todo y nos vemos en una próxima práctica. ¿Dudas, comentarios sobre el video de punto de fusión y de ebullición? Ok, bastante explicativo también el video, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el de combustión. Les comparto ahorita el video. Igual, anotar por favor sus observaciones y resultados. En esta oportunidad vamos a realizar la prueba de inflamabilidad de dos mezclas de alcanos. Una de las mezclas va a ser gasolina y la otra va a ser diésel. Lo realizaremos en cápsulas de porcelana y vamos a probar qué tan inflamables son uno respecto al otro. Vamos a iniciar con la prueba de inflamabilidad para la gasolina. Antes de iniciar vamos a recordar algunos conceptos como el concepto de ignición, que sucede cuando nosotros acercamos una fuente de calor o una llama a una sustancia que es combustible. Es el inicio prácticamente de la combustión. También vamos a recordar el concepto de combustión, que no es más que la reacción química del oxígeno con un material oxidable o inflamable. Y vamos a también a recordar el concepto de inflamabilidad, que podríamos traducirlo a la rapidez que tienen los materiales de arder o de sufrir combustión. Para la prueba de inflamabilidad vamos a trabajar con dos sustancias
que se refieren a mezclas de alcanos. Una es la gasolina y la otra es el diésel. La gasolina, su característica de composición es que tiene de 5 carbonos a 9 carbonos. Es decir, ahí incluimos al pentano, al hexano, heptano, octano y alonano. Mientras que el diésel está formado por cadenas más largas de carbono. El diésel está formado por sustancias o alcanos de 10 carbonos hasta 15 carbonos. Ahí nos referimos al decano, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano y al pentadecano. Ustedes pueden observar, abajo está la ecuación general de combustión de los alcanos. Entre los reactivos está cualquier alcano, que se refiere a la fórmula general, que sería CnH2n más 2, cualquier alcano que reacciona con oxígeno va a formar en sus productos dióxido de carbono, agua y energía, siempre en presencia de una llama o de una chispa. Vamos a proceder a hacer la prueba de inflamabilidad con gasolina. Para esto vamos a agregar 5 gotas del material, de la sustancia. Tenemos que trabajar rápidamente con la sustancia debido a que es muy volatilizable y se evapora fácilmente a temperatura ambiente. Vamos a agregar 5 gotas a la cápsula de porcelana. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a proceder a realizar la ignición, que no es más que iniciar con la combustión. Para eso vamos a encender un cerillo y acercamos suavemente el cerillo a 1 o 2 centímetros del material, y si ustedes observan, sin que el cerillo toque el material, inicia la combustión. Es decir, que esta sustancia es bastante inflamable. En este momento vamos a proceder a hacer la prueba de inflamabilidad para el diésel. Para realizarlo, entonces vamos a agregar 5 gotas de diésel a la cápsula de porcelana. 1, 2, 3, 4, 5. El diésel es una sustancia que no es tan volatilizable como la gasolina. Vamos a proceder a hacer la ignición, a hacer el inicio de la combustión. Vamos a encender el cerillo y colocamos la llama del cerillo cerca del hidrocarburo. Si se dan cuenta, no encendió tan fácil. Para este procedimiento podemos inclinar un poco la cápsula para facilitar el contacto del material. Si ustedes observan, inició expandiendo la llama del fósforo, pero el material en sí no sufrió combustión directamente en la cápsula de porcelana. Vamos a comparar cómo fue el resultado de la prueba de inflamabilidad para las dos sustancias, para gasolina y diésel. Y como ustedes observaron, la gasolina fue más fácil inflamable que el diésel, y la razón es debido a que la gasolina posee en su formulación o en su composición una mezcla de alcanos de 5 a 9 carbonos, que son alcanos de cadena corta, carbonada, mientras que el diésel, la composición es una mezcla de alcanos de cadena más larga, de 10 carbonos hasta 15 carbonos. En conclusión, podríamos entonces indicar o concluir que la gasolina es más inflamable porque las sustancias que poseen menos carbonos tienen una inflamabilidad más alta que las sustancias que tienen cadenas carbonadas más largas. En este caso sería el diésel. Algo interesante del largo de la cadena carbonada de los alcanos es que de eso depende la cantidad de energía liberada en la reacción de combustión. Ustedes pueden observar en la pantalla, en este momento está la reacción general de combustión de alcanos, y uno de los productos es la energía. Si nosotros tenemos un alcano de cadena corta,
como el propano, y lo comparamos con un alcano de cadena un poco más larga como el hexano, el alcano que produce más energía va a ser el que tiene más enlaces de carbono o el que tiene una cadena más larga, en este caso el hexano. El hexano en este caso produciría más energía debido a que tiene más enlaces que romper y liberar energía que en el caso del propano, que solamente tiene 3 enlaces de carbono-carbono, por lo que produce menos energía. En conclusión, respecto a la cantidad de energía producida, la gasolina produce menos energía que el diésel debido a que los alcanos que contiene son de cadena corta, mientras que el diésel produce más energía ya que los alcanos que lo componen son de cadena larga. Ahora, en el caso de la inflamabilidad, la gasolina tuvo una inflamabilidad más rápida, al igual que la ignición y al igual que la combustión, ya que, como ustedes pudieron observar en el video, el inicio de la combustión fue bastante rápida, pero también la combustión o el consumo de la gasolina a la hora de arder fue mucho más rápido que en el caso del diésel. Y esto es porque la gasolina tiene alcanos de cadena corta, mientras que el diésel, si nosotros recordamos lo que vimos en el video, vemos que no hubo ignición y no hubo combustión debido a que el diésel necesita un precalentamiento por tener alcanos de cadena más larga. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario, jóvenes? ¿Todo claro? Muy bien, entonces ahí estaríamos finalizando la práctica del día de hoy, recordando que deben hacer entonces el reporte en base a los 3 videos observados. Estamos ahí, recuerden que su cuaderno es continuidad de la práctica 16, no tienen que tener otro cuaderno a menos que ya hayan terminado su cuaderno. Entonces compran otro, de lo contrario siguen en el mismo cuaderno y para el reporte, pues es el inicio, este reporte número 16 es el inicio del segundo informe de reportes. Entonces que estén bien, jóvenes y señoritas, se cuidan, feliz fin de semana, los veo el día martes, primero Dios.